Shalom Raham, estamos en día jueves antes de Shabbat Shuvah, año 5784. Estamos estudiando, si Dios quiere, el libro de Shabbat Shuvah de Rabbeinu Yonah. Entonces vamos a seguir con lo que dejamos ayer. Estamos en el capítulo tercero, en la letra Kuf Samer, 160. Dice así: con respecto a la gente que odia a Dios, la secta esta que Javi Shalom odia a Dios, ניתן לפעמים גם אנשים שהם עושים מצוות ונזהרים מכל עבירה ומעשה ולשון. Acá, Rabbi Yonah nos sorprende con lo que dice. ¿Cómo Rabbi Yonah escribe acá que incluso la gente que hace preceptos? Nosotros, ¿qué pensamos que es alguien que no odia a Dios? Alguien que reniega la Torah. Viene Rabbi Yonah y nos dice incluso que gente sea gente de personas que hagan preceptos y se cuidan de toda transgresión, tanto con la acción como con el habla. אם נפשם רעה, ובקרי ליבם יקשה להם כאשר חברים עוסקים בתורה, o sea, si a ellos les molesta cuando ven que sus compañeros se dedican al estudio de la Torah, וירא בעיניהם להיות בני אדם עובדים את השם ויראים לפניו, o sea, que les molesta y es malo en sus ojos, ven a personas que sirven al Creador y tienen temor de él, כאשר תאמר על האיש אשר לא יחפוץ שיכבדו בני אדם ואת המלך ושיעבדו. O sea, así como una persona que no desea que los demás, que las personas honren al rey y que lo sirvan, que usoneta melech. Entonces, con mucha más razón, así se refiere si la persona le molesta que la gente honre al rey, es porque realmente él odia al rey. Hadu Shalom. O sea, no solamente que les molesta, sino que también hacen cosas para impedir que la gente se dedique al estudio de la Torah. Shem benim betlev bnei adam besek Torah mina mitzvot. Con mucha más razón, ellos se consideran que odian a Dios. Sonei Hashem. Vejea Hashem ayer en Anzana, Bujotam Hamim. Cuando ven a un erudito de la Torah, ve que la gente lo honran y a él le molesta. Entonces, Solima tres tifartam, o yerale babam im edem tete, ubam mishelet ador, וכי כתוב כי לא אותך מעשו כי אותי מעשו ממלוך עליהם. O sea que cuando el pueblo judío se fue a Shmuel y le pidió que quiere tener un rey, ¿es que le dijo el pasuk? Porque no a ti te despreciaron al profeta Shmuel, sino que a mí me despreciaron. O sea, Javi Shalom a Dios, de reinar sobre ellos. וכל שכן יבקשו כבודם לכלימה וישפילו, y con mucha más razón si ellos hacen actos que provocan que los eruditos de la Torá sean despreciados. Vejenim y abun kiboda reshaim umashlam alafar, o sea, y también si ellos aman a los reshaim, honrar a los malvados, umashlam alafar, quiere behemet sonei Hashem, ver retzoro bekimo budato, ellos se considera que están en la clase que odian al Creador. Ver restaurante dato y ellos no tienen ningún interés en cumplir su servicio. O sea, realmente, la Biblia de nada dice que si vamos a ver personas que cumplen Shabbat, cumplen los preceptos, pero a ellas les molesta que haya gente que se dedique a estudiar la Torah, entonces se consideran que están dentro de la gente que odia al Creador. Ay, ¿cómo puede ser que odien al Creador si cumple sus preceptos? Y la Biblia explica que siento que las personas no quieren que la gente honre al rey, entonces eso se considera como que lo odian. Todo. Allá. O sea, ¿quiénes son esta gente, estas sectas que destruyen al pueblo de Israel? Como Masorot Machtia Rabim, como los que hacen que otras personas transgredan en público. Inem sonei Hashem, ellos odian al Creador. Cayó tomar, que Anashim Mashkitim, Area Melech, o Klamam, Boarezab, quien sonei a Melech. O sea, si vamos a ver que si el rey tiene un viñedo y vienen personas y la destruyen,
Obviamente porque lo odian. Así también el pueblo judío fue comparado con un viñedo de Dios. Que quiere Mashen Tzakot Bet Israel. Veis Yudá Netasha Shua Benemar. Anam Chay Arim Osov Betetzuot Tzibuneja Benemar. Kino Atzul Yahdav. Aleja Bet Zikros Benemar. Benosnim Nos de Yahad Aloshim Mishijo. Aquí en la Bota Boteinu. Que Otam Shehatu Vestido Tarabim. Y ordine que no me lo denim Shale Dore Dorot. O sea, ¿cuál es el castigo para la gente que transgrede e hicieron tragediar a los demás? Por ejemplo, en la Gemara trae el caso de Jeroboam ben Nebat, rey de Israel, que provocó que los judíos cometan idolatría. Entonces, eso que son Hatú vestido Tarabim, y ordine que no me lo de Dorot, nos bajan ahí al infierno y se quedan ahí por todas las generaciones. Ahora, otra gente que también no tiene parte en el mundo venidero, וקטן אותי חיתיתים בארץ חיים, דיבר עליהם יחזקאל עליו השלום, אשר נטעו חיתיתים בארץ חיים, ותהיה עוונותם על עצמותם. למדנו מזה כי לא יכפר עליהם המוות, אכן עד עולם עוונותם על עצמותם. La gente que pone temor los gobernantes o la gente que pone temor a la gente en la tierra y no le Shem Shamaim, entonces ellos, las transgresiones de ellos están en los huesos, es decir, incluso después que murieron, no se les expía su transgresión. יאמרו אבותינו זיכרונם לברכה, המינים והמשומדים והאפיקורסים והמסעדות, ושכבשו בזכות המתים, ושפרשו בדרכי ציבור, ושנטעו חיטים בעץ החיים, כגון הפרנסים המטילים מימה לציבור של לשם שמיים, ושכתוב והתירו את הרבים כגון ירמם בן נבט וחבריו, ויודעים לגיהנום ולדלים בה לדורי דורות, שנאמר, ויצאו ויראו פגעי אנשים הפושעים בי, כי תורתם לא תמות. Entonces así dice también el Tratado de Rosh Hashanah, la gente renegada, los mishumadim, hay que ver qué diferencias hay entre minim, meshumadim, apicorsim, mesorot, los que reniegan son todos los mismos, son todos herejes, pero hay diferencia en la Shema Kodesh entre uno y otro. A la que renegaron la resurrección de los muertos y que se separaron de los caminos del público y que entregaron y que pusieron su temor en la gente, por ejemplo, los parnasim, o sea, la gente, los delegados, los dirigentes que ponen temor sobre la gente y no les Shamaim, y que transmitieron lo que hicieron transmitir a los demás, por ejemplo, Yermam Nobat, como ya mencionaron, ellos se bajan al Genom y se quedan ahí, son jugados para allí por siempre. Como está escrito en Isaías 66, 24, Beatú Berraú Pequeña Nashima Poshimbi, que tratan lo Tamut. O sea, que van a ver acá a la gente que se rebelaron contra Dios, que tratan lo Tamut, o sea, que se entiende de ahí que eh, que ellos no, incluso que murieron, van a seguir siendo castigados. Que en Gamba Olam Abba, también en el mundo venidero también son castigados. Acá le explica que, por ejemplo, los minim se refieren a la gente que, por ejemplo, los tzadokim, los baitosim, que ellos renegaron la Torah oral. Los apocrosim se refiere a la gente que desprecia el Tommy Jamín, como ya vimos anteriormente. כן, טוב. ויש שם תהליך חיתים ברצח חיים מחמישה פנים. השניים מצד עצמו והשלושה מצד העם. השניים שהם מצד עצמו אחד, כי אנוש רימה ותוליה, וכן נקרא גם עוד בחיים חיותו. וידע שלא יישך ולא ישפל, כי יסתרר גם יסתרר שלא לשם שמיים. וגם למשל את הגבה, בלי יסתרר נפסד העם, שנאמר טובת השם קולג עליהם. אז esta gente que ponen temor en el pueblo, en la gente, los dirigentes que ponen temor al pueblo, no les Shamaim. Entonces, ¿eso por qué? Porque tienen orgullo. Así no solamente que no se condujo con humildad, sino que también es una persona orgullosa. Está escrito que Dios abomina a toda persona que es orgullosa de corazón. Vayení, que Adam Hayab Leachim Melachel Libo Bejoret, Ulashkim Belibo Ima Vira Meal Prim Hashem Yitbaraj. וישען נאמן ולאמרו ולבבם נראה נא את השם אלוקינו. והאיש הנותן חתיתו בעץ החיים שיהיה לשם שמיים אין בליבו עמם לפני השם רוצה להטיל אימתו על בריותיו. ותכף שיש לו לערוך מחשבות להשכין אימת השם בליבו והוא לחותן להטיל אימת עצמו על העם הנאמר מושל באדם צדיק ומושל יראת אלוקים. פירוש ראוי להיות מושל באדם צדיק שהוא מושל יראת אלוקים כי אחר שהוא יראה את השם ראוי לעמו שיראו מלפניו. O sea que cuando la persona tiene temor, él podría haber hecho que la gente tema a Dios, y no que lo teman a un ser humano. Por tanto, que él hizo que la gente tenga un ser humano, por eso es algo malo y por eso es castigado. והשלושה פנים שאין מצד העם, האחד כי הוא מצער את הציבור בהתרת אימתו, o sea, él hace sufrir al pueblo por su temor, y está escrito en el versículo, que no van a hacer sufrir su compañero al prójimo,
והוא על עניין הצער בדברים, כאשר בנוקר, השני, גם לשהות בהם בסביבת הטלת אימה, כמו שאמרו לו תרצו להלכה, לעולם עתי אדם אימה להתאר בתוך ביתו, שעלי פליגש בגבעה, עתי עליה ועלה אימה להתאר פליאה ורמה רבון מישראל. O sea, está escrito en la Gemara que está escrito en la Gemara de Gitte, que pasó ahí con la tribu de Binyamin, que fue destruida por todo lo que cuentan ahí en el libro de Shoftim al final. Entonces se ve que la persona que pone temor no le llama, entonces puede provocar que muera mucha gente. והשלישי, כי עם קדוש שהם עובדי השם יתברך אליהם להיכנע לבשר ודם, ואין מן הראוי להיות מוראה בשר ודם עליהם, כי אלא לשם שמיים, שמיים כלים בני ישראל עבדים, ולא עבדים לעבדים. O sea que también está escrito que nosotros somos esclavos de Dios, y no esclavos de los esclavos. De atenti, Yoli Mamejes Kohanim, Begol Kadosh. Ustedes van a ser un pueblo sagrado, Begol Kadosh, que entonces no tiene nada que ver con esto de esta persona, de John Kohanim, Adonim Besarim, que pone a David Kohanim. וכל העם נקראו ממלכה, מלשון אם יש גוי בממלכה, כי הגוי בממלכה, פירוש אתם תהיו לי ממלכה שכולם שרים, שלא יהיה עליהם עול בשר ודם. O sea que el pueblo judío va a ser un reinado, un reinado que todos son ministros y no van a tener el yugo de ningún ser humano. Shelemar am mi at batiri menosh yamut, velemar al tiru jerpas enosh. O sea que acá los versículos dicen porque tenés temor de un ser humano, el ser humano se muere, entonces ¿por qué tenés temor de alguien que no va a vivir por siempre? ויאמרו לעבדו זכרנו לברכה, מי שראו אומרים להרע טוב ולטוב רעה, פרקו מלאם השמיים ומלך עליהם מול בשר ודם. Está escrito en el Tratado de Sotá que se aumentaron los que dicen que el malo es algo bueno y lo bueno es algo malo, entonces se quitaban de sí el yugo celestial y pusieron el reinado sobre ellos, el reinado de las personas. O sea, la persona va a tener un reinado sobre él. Acá dice que la persona se quita el reinado celestial y no queda libre, sino que después le pusieron, se coronaron sobre ellos el yugo de la persona. Y dijo David a Melech, ¿cómo Hashem aliados enosh y shaftu goim al paneja, y tal Hashem moral aem, y tu goim enosh masela? La no me sé que Hashem aliados enosh, eno makir shebu enosh. ¿Quién será rubial enosh? Platir Hashem shamayim. O sea, dice que cuando la persona entiende que realmente ningún poder le corresponde, a menos que sea en aras de los cielos. Top. Ya, eso se ve con respecto a la gente que pone temor a la gente, no en aras de los cielos. Batán y Faresh ya no es Aposhim de la Ketzibur, que él, también la gente que se separa de los caminos de la colectividad, que también ellos también bajan al Genom y no salen. כי הוא נכלל בין אנשי הכיתות שהקדמנו, ותעשב ראשי עם, וקריאת הקודש לעבוד השם יתברך, מסכימים בהסכמות להעמיד להם מצוות, אינם מקדישים את השם יזכדל ויתקדש, נאמר, ואם שוב מלך ותעשב ראשי עם, לפשטי ישראל, ונאמר, נדבי העם נאספו עם אלוהי אברהם, כאילו אלוקינו מגיני ארץ מאוד נעלה, נקרא ישראל עמים, מפני שלהם שם עשה שבטי, כדי שנאמר, עמים לא יקראו, והם עם אחד, לעבוד את השם. הכן אמר, עם אלוקי אברהם, המלכים והשרים יקראו מגינים מלשון משכו מגן פירוש, נדירי עמים נאספו לעבוד את השם ותעלה כמלכיהם בשריהם לאלוקים שם עבודם ואמונם כנראה שנאמר כי להשם מגיננו ודוס ישראל מלכנו מאוד נעלה שהקדוש ברוך הוא מתעלה ומתעלל באספתם ועבודתם והאיש הפועלים מלכי ציבור הנה הוא כמקטר על הסכמת עבודת השם וכיוצא מכלל המקדישים את השם ומראה עצמו כי לא יחפוץ להיות בסודם ולהיכתב בכתבם הנה הוא מכלה את העבודה ובכלל הכיתות ששכרנו שהם ועושים את דבר השם ולהם לחלק לעולם הבא, והשני כי הם מניעים לב חירושי הדעות מפשטם מדרכי ציבור, והנה הם מחטיאים את הרבים. O sea, entonces la gente que se separa de los caminos de la congregación del tzibur, acá Rabbi Yonah trae un versículo y lo viene explicando, por eso no quise parar, quise darle toda la explicación, entonces vamos a devolver de vuelta todo lo que dijo. Vejiu Bichlal, Oshei, Akitosh Yitam también tiene el castigo de que no tiene parte del mundo venidero. ¿Por qué? Porque cuando la gente, el pueblo judío se reúne, las keilot, las comunidades sagradas se reúnen para servir a Dios y quieren cumplir preceptos, entonces ellos santifican el nombre de Dios, como está escrito, y fue entonces que en Ishurun hubo un rey, que cuando se unieron los principales de las tribus del pueblo, junto con las tribus del pueblo de Israel, Benemar, Nedve Amin, Zafu, Ameloi Abraham, es un versículo que Tasir viaja de Abudá, Jadu Shalom Benehem, Malkam. O sea, cuando el pueblo judío se une con paz, entonces se reina sobre ellos. Sarei lo Nedivei Am, o Amir Ore Abraham, Shea Nediv Leva Rishon, Hilal Agerim, Megine Eretz, Amedim Al Haaretz. Entonces, sigue explicando acá
Entonces, ¿por qué está escrito? Entonces sigue explicando el versículo, hay que ir un poco más despacio. No tengo el tiempo ahora para explicarlo detenidamente, pero de todas maneras, vamos a ver lo que está escrito en el versículo. En el Tevea Mine Safu, o sea que los divinos de Ram, los divinos se refieren a los ministros de los pueblos, se juntaron con el Dios de Abraham. ¿Por qué con el Dios de Abraham? Porque fue el primer ministro, como está escrito, fue el primero que hizo que hayan conversos. Manguiné y Eretz, que son los que protegen a la tierra. Meod Naalá, Meod Naalá, es decir, Meod Naalá, Melayón y Lui, lo llevas Ramá, o sea, es muy alabado. Nikra Israel Amim, el pueblo judío se llama Amim. ¿Por qué? Porque son 12 tribus. Como está escrito, Amim, Am, Ar y Krau. Y es un pueblo único que sirve a Dios. Y por eso está escrito el pueblo de Dios de Abraham. Y los reyes y los ministros se llamaron Maginim. Pero está escrito en el versículo Mishhu Magen. O sea, se ve que Magen es un rey y un ministro. Significa este versículo, de Amim, o sea que los ministros de los pueblos se juntaron para servir a Dios, Kimaljeem Besarem Lokim, porque también sus reyes y sus ministros son para Dios. Shema Badam Emuná, porque son sus esclavos y sus fieles. Kayan Sheneimar, como está escrito en el versículo, Kila Hashem Mangineinu, Vegdot Israel Malkeinu. O sea que para Dios es el Mangineinu, es lo que ya dijimos anteriormente, Kirashe Mema Maginim Shelanu, porque para Dios son nuestros ministros, Bendito Israel Malkeinu, y para el Dios es el rey de nosotros, ¿qué? O sea que los ministros y los reyes son para Dios. Shakadosh Baruj Hu Mitalem Mitalem Basvatam Bevodatam. O sea, porque Dios como que se enaltece cuando se juntan para servirlo. Pero la persona que se separa de la gente, se separa del tribur, se separa de la congregación que sirve a Dios, entonces es como que él acusa al que me catre, que mi lleno maskim la voz de Hashem, no que acusa, sino como que no está, como que reniega lo que la gente quiso hacer, servir al Creador. De Kayotze, de Kayotze, mi creada Makdishim Tashem, y sale de aquellos que quieren santificar el nombre de Dios y demuestra en sí mismo que no desea ser como ellos, y por eso él profana el servicio, y eso está considerado entre las sectas que mencionamos anteriormente, que desprecian la palabra de Dios y no tienen parte del mundo venidero. Dashenit, también otro motivo, ¿por qué? Porque siento que la gente se separa de la congregación, entonces también la gente que es baja, la gente que no tiene tantas fuerzas, entonces acá anulan כי אנשים חכמים בפשטם, על ידי פשטם, ונתבעים אינם בעוד קס"א. O sea que ellos se privan, como la gente nos ve que ellos se separan de la congregación, así ellos también se van a separar, entonces ellos provocan con sus actos que la gente transgrede y se separe también de la congregación de Dios. Entonces, para resumir, entonces lo que dijo, entonces, por qué la gente que se separa de los caminos de la congregación no tiene parte del mundo venidero. Entonces él dijo en dos palabras que todo el propósito del pueblo de Israel es servir a Dios, y cuando la congregación se quieren fortificarse en cumpliendo los preceptos, y es algo que eleva al Creador, y cuando alguien viene y se separa, entonces él desprecia todo lo que la gente, todo lo que la comunidad decidió hacer, y aparte él hace que con sus actos, él ve que, mira, si fulano no se juntó con la comunidad, entonces yo tampoco me voy a juntar con la comunidad. Entonces ellos provocan que transgredan lo que es se separen de la gente y cometan transgresiones que se separan de la comunidad. Acá, otra secta es la gente que abandona a Dios. Benomar, Kiem, Anashim, Shenalem, Aurirat Shamaim. Que acá él va a explicar la gente que abandona a Dios. ¿Qué significa que abandonó a Dios? ¿La gente que no cumple nada? No. Son dice que son la gente que no cumple, que no tiene temor de los cielos. Cumple los preceptos, pero mecánicamente. Bekaye kaber ayetzer al adam ahu, balav haraf ruach ve'avor asher Hashem, lo yanach velo yidai lecheto, achal u'macha piv, veu beinav כאילו לא פעל, אבל כי שנאמר, נאום פשע הרשע וקרב ליבי, פחד אלוקים לנגד עיניו. O sea, que la gente esta, que se llama que abandonaron a Dios, son aquellos que cumplen los preceptos mecánicamente. Cuando se les fortifica el Yetzer Hara, entonces ellos transgreden y no piensan que hacen nada malo.
O sea, que no tienen ningún temor del cielo. Que lo más gafes mi camino mitzvot, זה רק מלומדה, פירוש, רגל חזק ממני ולהם, אמנם לא יוכלו לעמוד מניסיון הכי קל, ועבור מצוות כאלה, הם מגיע לו שום שכר לעולם הבא. ועליו חיי רוח רע, ויעבור בהשם, ועשה בלעם וישמע, וינח ולא ידע כלל. ומחר כנח, כי מאחר שאין בו שום נקודה של יד אל השמיים, אינו מרגיש בחטאיו כלל. והוא לאכול בתכלית הריחוק מן התשובה, וזה נקרא עושה בשם, וכלומר שאין בו שום נקודה של יד שמיים. O sea, entonces la gente que no tiene nada de temor de Hashem, entonces esa gente tampoco va a tener parte en el mundo venidero. ויש מן הכת הרעה היא, כי לא רב להם, אשר לא לבשו חרדות, כי חלפו חוק ועדות, אבל העלו וברכו נעשם בנות אהבתם. ולא מכניסים מן העצים לפני השם, שנאמר כי רשע על תאוות נפשו, והוצא ולך ונהיית השם. ודיבר ישעיהו עליו השלום עליו אדם מכת הרעים, שנאמר ושבע פושעים חטאים יחדיו, ועוזבי השם יכלו. והשאיר המורדים והחוטאים דרכי הנשבר, שיש שארית, ואמר כי עוזבי השם יכלו, שאין להם חלק לעולם הבא, שכן עניין שנאמר, אשר לא יעשו להם שורש וענף. וידען הכיתות הנזכרות בזמן שלא עשו תשובה, אבל הם שבו מערכיכם הרעים, נמלטה נפשם מן האבדון, כנראה שנאמר, שובו בנים שובבים, הרפה משובותיכם. Entonces sigue explicando acá en la última parte de esta parte del libro. Entonces hay una cata ahí, parte de esta cat, que no solamente que no tienen temor de Dios, de Kasher, ejemplo que hermano Kasher las que a Torah y también abandonaron los preceptos de la Torah. También, Smejim Tarim Shelitmanat Avatar, o sea que están contentos por las transgresiones. Y ellos hacen enojar e injuriar a los cielos. Que los Simotam la como si ellos transgredirían para hacer enojar a los cielos. Se se domé que Omar y Fiashem, así te leccioní, ubitate de Zohar mi proleccioní. Benitzakti Ozha, Manora, Beayom Adabra. O sea que él dice la persona esta, yo hice lo que yo quise y anulé tu voluntad por mi voluntad. O sea, al revés lo que la persona tiene que hacer, que tiene que cumplir la voluntad de Dios y dejar de lado su voluntad. Entonces él dice que anulé tu voluntad, o sea, la voluntad de Dios, e hice mi voluntad y te vencí. Que irá Rayal Tabas Nafsho, a Rayal Metaleye Sikko Tabas Nafsho, o sea, que el malvado se alaba a sí mismo porque hizo lo que quiso. O la persona que roba y se alaba a sí mismo se elogia a sí mismo por cómo pudo robar. Nieta Shem lo hace para enojar al creador con esto. Pero ya de Poshim Bejataim Yehdav. O sea que solamente al final, ¿qué va a pasar? Se van a destruir. Otuda Hashem Mechlu, Abrotida Hashem Mechlu, Legamre Bli Shum Sherit. O sea que los que abandonan a Dios van a ser exterminados y no van a dejar nada. Yo ya solo en Shosh Beanar, Tzulomar, Doy Shaer Zichrom Mehem Zichrom más. O sea que no va a quedar absolutamente nada. Entonces al final dijo que todo esto se refiere cuando no hicieron chubá, pero si hicieron chubá, entonces van a ser aceptados. Cuando está escrito Shubo Banim, repiten mis hijos rebeldes, el Pam Shubotejem, se va a curar de sus rebeldías. Que Ternitana Yamina Abadón, Bizku, la Olama va. Top. En la última parte de Sharei Chubá, de Helek Shishim, el amigo Nam habla de cuatro clases de grupos que la maná dice que ellos no van a tener no van a tener parte del mundo venidero. Que, o sea, está la clase de Letzanim, no reciben la presencia divina. Los que son burlones, los que son mentirosos, los que adulan y los que hablan a Shon. Entonces, aunque me hubiese gustado ver todo esto antes de Yom Kippur, haciendo que ya vamos a jueves y mañana es viernes y Yom Kippur es el domingo de noche, entonces vamos a dejar esto para en otro momento. Recomienda ver todo el libro de Yaret Chubá. Me enteré que también está traducido al español, así que yo no lo tengo a la venta, pero está traducido al español. Entonces, acá Rabino Yonah explica, se alarga explicando lo que es la gente que habla de la Shon Ra, y se prolonga bastante, es un poco largo. Es en el libro, ya les digo, más o menos. Está acá Odam Bru. Nosotros hoy estamos en la letra 172, y esto en el libro llega hasta la letra 231. O sea, 231 son 31 más 28, casi 60. Casi 60 es Simanim del libro. O sea que obviamente no vamos a poder ver ni ahora
Entonces, si Dios quiere, después de Yom Kippur o después de Sukkot, cuando vayamos a hacer el próximo video, entonces vamos a seguir con las cuatro quitotistas que no reciben la presencia divina. Con el deseo que tengamos todos Mar Hatimat Tová y todo lo mejor. Si Dios quiere, entonces seguiremos. O antes de Sukkot, voy a tratar de hacer un video más, Ulay quizás, no estoy seguro. O ya va a pasar después de Simchat Torah. Simchat Torah es acá en Israel es en Shabbat, o sea, el domingo es día festivo en Hutz La'aretz, así que después de el lunes, después de la festividad, será el próximo video. Entonces, cuando tengamos todos un Mahatim Tová y Teneja Sameach, con tu Litrot.